Muchísimas gracias a Sarita Llanos que nos acompañó de grado noveno con la canción que acaban de escuchar. Y es que el contenido de este tema tan hermoso es acerca de la libertad que nos da Jesús. El tema de hoy es el encuentro con Jesús nos da verdadera libertad. Y es que en el caso particular de muchas personas que están lidiando en este momento con muchas dificultades, muchas cosas que los pueden de alguna manera oprimir, los tienen en una condición de esclavos. Y vamos a definir qué es esclavo. La definición de esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios. Está sujeta de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona. Y esa persona, esa segunda persona, es su dueña. Entonces puede comprar o vender a esa primera persona como una mercancía de su propiedad. Y así viven muchas personas esclavizados, tal vez al temor, al miedo, a un dolor que no han podido superar o no han sabido o no han querido superar. Muchas personas son esclavas de una mentira, de un engaño. Muchas personas son esclavas a un vicio o a diferentes adicciones que los tienen esclavos, los tienen aprisionados. Otros, en cambio, las deudas los aquejan hasta el punto de ser incluso esclavos de sus propios acreedores. Otras personas, en cambio, tienen una esclavitud en sus relaciones personales, tienen relaciones tóxicas. Otros, finalmente, cerrando este grupo, están sujetos a sus propias pasiones. Los evangelios nos cuentan la historia de un hombre que habitaba una población que se llamaba Gadara, otras versiones de la Biblia la llaman Gerasa, y este hombre pertenecía a una de las 10 ciudades o Decápolis, que era una población perteneciente a 10 diferentes poblaciones. Este hombre tenía una condición, era que estaba endemoniado, tenía una fuerza sobrehumana, se lastimaba a sí mismo, lo ataban con grilletes, con cadenas y nadie lo podía detener. Era un hombre que realmente estaba en una condición lamentable. Esto está relatado en los evangelios. Vamos a leer Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20 y vamos a aprender hoy un poco algunas claves. Dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes, gritó con fuerza el hombre. En el versículo 8 nos dice que Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Habían unos cerdos en la colina y la historia nos cuenta que estos demonios le suplicaron a Jesús que los llevara y que los expulsara hacia estos animales. Finalmente estos animales salieron en desbandada y la manada de cerdos se ahogó. Pero ¿qué queremos explicar o qué quiero que resaltemos en esta enseñanza? Hacia el final, en el versículo 18, el hombre le rogó al Señor Jesús, le dijo, mientras subía Jesús a la barca, una vez ya habiendo sido liberado, el hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, porque era tanta la gratitud que tenía este hombre hacia Jesús que dijo: quiero acompañarte por el resto de mi vida. Y Jesús le contesta en el versículo 19 que no. Le dice, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor le había hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre, en el versículo 20, nos cuenta que se fue y se puso a proclamar en Decápolis, como les digo que esta ciudad pertenece a 10 otras ciudades, el evangelio, a decirles cómo Jesús lo había sanado, cómo Jesús lo había liberado. Y es que cuando una persona realmente experimenta la libertad que solo da Dios, esa persona le quiere contar a todo el mundo cómo éste lo ha sanado, cómo éste le ha quitado las cadenas. La palabra de Dios es muy clara para enseñarnos algo. Tal vez muchos de nosotros vivíamos cautivos, como les explicaba al comienzo de esta enseñanza, de muchas cosas. Estamos cautivos y esclavos
de muchas cosas, pero Dios hoy nos da la libertad a través de Jesucristo. Y ahorita al final del video vamos a estar orando por aquellas personas que aún hoy se encuentran oprimidas, esclavos, se mantienen presos de esas condiciones. Pero te hablo a ti que hoy ya tienes esa libertad. Te quiero enseñar lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. También Romanos capítulo 6 versículo 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que produce la vida eterna. Y eso es muy importante, familia. Tanto el versículo de Gálatas como el versículo de Romanos nos enseña que hemos ganado una libertad que nos ha dado Dios, que no debemos perder. Nosotros somos libres no para volvernos a esclavizar, sino para mantenernos en libertad. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces Dios nos ha dado una libertad, no solamente liberándonos del miedo, sino nos dice aquí este versículo tan hermoso que Dios nos ha adoptado como hijos. Esa condición es diferente, pasamos de esclavos a hijos amados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice: eso es actuar como personas libres. Voy a leer desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. La libertad que nosotros tenemos es para modelar el amor de Dios hacia otras personas y para demostrar que tenemos esa libertad y que vivimos sin cadena. Hay una enseñanza que quiero realmente hoy dar, y es también acerca de una advertencia muy importante que hace el Señor Jesucristo. Las personas que lograron la libertad pero volvieron y se esclavizaron. Y es algo lamentable. Mira lo que dice la palabra en el versículo 43 de capítulo 12 de Mateo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus, amigos, malvados, más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Es una advertencia que le hace el Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos nosotros que estamos escuchando la palabra, para que no vivamos en esclavitud, que busquemos la libertad en Él. Y una vez libres, nos mantengamos en esa libertad. Amigo, amiga que me estás escuchando, defiende tu libertad. Que ya nunca más el temor, que ya nunca más los vicios, las adicciones, que la enfermedad, las pasiones, las deudas, las relaciones tóxicas, que nada de eso te esclavice a ti. Y hoy quiero hacer una oración para aquellos que me están escuchando y que están bajo ese yugo. Yo quiero que cierres tus ojos y oremos. Señor, hoy quiero darte gracias por este momento que podemos hablar, enseñar tu palabra. Tu palabra es la verdad y nos dice que debemos vivir en libertad, que la libertad nos la das tú, que tú, Jesucristo, nos has dado la libertad que necesitamos. Hoy yo te pido que liberes a esas personas que hoy están experimentando temor, que están experimentando dolor, que viven bajo una mentira y que los tiene aprisionados, que sus pasiones los gobiernan, Señor, los vicios, las adicciones. Señor, las personas que tienen deudas, te pido con todo mi corazón que las liberes, Señor. Libera a aquellas personas que tienen o que son víctimas de una relación tóxica. Padre, oro por esas personas en el nombre poderoso de Jesús y te pido, Señor, que las liberes de toda opresión para que puedan ser lo que tú quieres que ellos sean, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan atesorar esa libertad y vivir para ti de ahora en adelante. Amén. Muchísimas gracias a todos que me están escuchando y los invito entonces a que nos mantengamos conectados. Gracias.